Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de unas características concretas y cómo aprender a reconocerlas en nuestro hijo, es decir, cómo se reconoce a un comedor selectivo o lo que también se conoce como picky eater en inglés. Un niño comedor selectivo no es un niño caprichoso, ¿no? Que digamos, esto sí, hoy quiero comer esto, pero mañana no, pero pasado me lo como y al otro día, pues voy cambiando un poco mis gustos. Ese podríamos decir que es un niño que juega con la paciencia de sus padres, porque ese tipo de actitudes a los padres nos pone muy nerviosos. ¿Por qué no comes esto si el otro día lo comiste muy bien? Bueno, pues hoy no quiero y lo que estoy buscando no es no comérmelo, sino jugar un poco, ¿no? A retarte a tu paciencia y a ver, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Ese es un tipo de comportamiento muy frecuente en ciertas edades y en algunos niños, ¿no? Para buscar un poco su hueco. Este tipo de comedores selectivos, que está muy estudiado y que se sabe muy bien qué características se asocian, ¿no? a su comportamiento, lo vais a reconocer muy fácilmente. Son niños que comen muy poca variedad de alimentos, pero tampoco los comen bien. Es decir, se sientan a la mesa y comen 2 o 3 bocados y ya no quieren más. Evidentemente luego les entra hambre, que ya veremos lo que ocurre. La variedad de alimentos que aceptan es muy limitada. Generalmente rechazan por sistema el consumo de frutas y verduras. Igual comen una fruta y no comen tampoco ninguna otra verdura ni ninguna otra fruta. Además, cuando intentamos camuflar de alguna manera esas verduras, por ejemplo un picadito de pimiento con un sofrito con un arroz, si ven cualquier trocito rechazan de pleno el consumo del plato. Además son niños que suelen rechazar muchas veces las invitaciones a comer, por ejemplo a casas de amigos, porque saben que la mayoría de las veces va a estar presente alguno de esos alimentos que rechazan. Incluso tienen comportamientos tales como que un alimento que no les guste esté en el mismo plato, que toque o que esté cercano al que les gusta, les lleva a rechazar el consumo de todo el plato. Muchas veces juguetean con la comida cuando se les sirve. Incluso comidas que les gustan, como os digo, toman 1 o 2 bocados, lo dejan y es que estoy llenísimo, ya no tengo más hambre. Eso no es cierto, si tienen más hambre, pero saben, tienen una estrategia perfectamente definida que les lleva a tener el consumo o priorizar el consumo de otros alimentos, generalmente alimentos ricos en hidratos de carbono, en azúcares, principalmente alimentos dulces. Esa es como su predilección. Como saben que no lo consiguen en la comida principal, comen poco para que después ese alimento aparezca, ¿no? Porque claro, no se va a quedar el niño sin comer, es que no va a crecer, es que tal. Son niños que está demostrado que tienen menor crecimiento, menor talla que cualquier otro niño de su edad en las mismas condiciones. Podríamos decir que se reducen entre 2 o 3 centímetros mínimo la estatura final y bueno, pues son, vamos a decir, padres que acaban desesperados, pero vamos, desesperados totales, porque es que es imposible introducir nuevos alimentos en la dieta de esos niños. O sea, es como, no lo quiero ni oler, porque incluso llegan a tener náuseas, vómitos con olores igual más fuertes o novedosos de alimentos que sospechan que se van a servir en su plato. Es decir, son unas actitudes
como veis, muy negativas en unas edades tempranas, desde pequeñitos. Empiezan a aparecer pues, alrededor de los 2-3 años, cuando se supone que ya están todos los alimentos introducidos, o al menos toda la variedad de alimentos, en la alimentación complementaria, y de repente empiezan con estas actitudes que no permiten una alimentación variada, porque ya os digo, la selección de alimentos que hacen pues pueden ser arroz, plátano y pollo, por ejemplo, y no quieren comer nada más. Y además siempre preparado de la misma manera, ¿eh? No tratéis de innovar, que va a ser imposible. Evidentemente, estos niños no van a conseguir de ninguna manera el suficiente aporte de todos los nutrientes a través de la dieta, porque no hay suficiente variedad de alimentos en su dieta, en la mayoría de los casos. Que en algunos casos ya sabemos que el cuerpo es muy sabio y nos pide aquello que necesita. Es decir, si la alimentación habitual de estos niños no cubre todas las vitaminas y minerales, tendrá una mayor apetencia por algunos alimentos que sí las proporcionen. Es decir, el cuerpo va a seleccionar también de alguna manera esos alimentos reducidos para tratar de que aporten la mayor variedad posible de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Van a sobrar, por supuesto, porque es la predilección de estos niños, pero para que vitaminas y minerales también estén presentes. Generalmente estos niños selectivos, que es como se suele denominar, aparecen en familias en las que alguno de los padres o anteriormente ha sido selectivo o rechaza el consumo de algunos alimentos y dice, oh, esto es algo que yo ya tengo ganado, ¿no? Si mi padre o mi madre no come esto, esto y esto, ¿yo por qué lo voy a comer? No hay justificación que me obligue a comerlos. Los niños que viven en familias que comen de todo, generalmente comen de todo también, antes o después, pero tienen una alimentación mucho más variada. Los niños que se crían, que viven en familias en las que uno o los dos progenitores son de alguna manera selectivos, no tanto, pero bueno, rechazan el consumo de algunos alimentos, tienen niños generalmente más selectivos a la hora de elegir lo que comen. Y esto ya os digo que es muy claro, o sea, tú no puedes obligarme a comer lo que tú no comes. Eso está aquí, en la cabeza de los niños, incluso muy pequeños. Por lo tanto, tengo una baza a mi favor para rechazar el consumo de algunos alimentos, frutas y verduras, generalmente. Si mi madre no come tomate, no me puedo obligar a comer tomate, que además no me gusta. Si mi padre no come coliflor, tampoco me puede obligar a comer coliflor. Si mi madre rechaza el consumo de pescado porque no le gusta mucho y me lo pone porque sabe que es muy sano, pero no me puede obligar a comerlo porque ella no lo come. ¿Esto a qué nos conduce? A una relación de lucha constante durante las comidas, porque claro, lo que yo como madre preparo con todo mi amor, me gusta que mis hijos se lo coman, porque además me estoy preocupando por su salud. Si mi hijo rechaza y además tiene la baza ganada, porque sabe que yo no lo como, por mucho que yo lo intente, no voy a poder conseguir que lo coma, y eso me genera un estrés y un nerviosismo que va increciendo a medida que pasan los días, y los niños lo saben y los niños lo toman a su favor. Y lo que principalmente se centraba en la comida lo pueden utilizar para manipularnos de otras maneras. Por ejemplo, en los niños que son comedores selectivos y que comen muy poquito en la hora de las comidas, hay que evitar las comidas o las ingestas intermedias. Si yo salgo a tomar el aperitivo con mi hijo comedor selectivo, picky eater, y claro, le pongo aceitunas y un refresco, ¿qué va a pasar? Pues que a la hora de comer ya no tiene hambre. Lo anterior le gustaba más, se lo ha comido perfectamente, no ha rechazado absolutamente nada, ni siquiera se ha comido una aceituna, se ha comido 5 o 6, las que le correspondían en esa ración, pero después llega a la comida y come 2 bocados. Igual es que, como comen poquito,
tienen poca sensación de apetito, el estómago más chiquitito y comen en pequeñitas cantidades. ¿Eso qué implica? Que va a tener hambre en la merienda. ¿Y en la merienda qué le voy a dar? ¿El brócoli y la pechuga de pollo? No. ¿Qué le voy a dar? Pues un bocadillo, unos snacks, chocolate, un yogur azucarado, todo aquello que está torpedeando que coma lo que realmente sería el alimento necesario para su crecimiento. Hay algunas actitudes o comportamientos que funcionan bastante bien. Primero, evitar la ingesta intermedia, ese aperitivo o esa merienda, y tratar de entretener de alguna manera en esas horas a los niños, pues salir a pasear, a jugar al parque, pero sin comida, que no es imprescindible. Es mejor que tenga hambre de verdad a la hora de la comida, porque va a tener mayor necesidad de comer eso que le hemos puesto en el plato. En segundo lugar, deberíamos hacerles partícipes de la elaboración de las comidas, pero no solo preparando, desde la planificación, desde el momento de hacer la compra, la preparación de los alimentos, por supuesto, incluso servirlas en el plato. A un comedor selectivo, por ejemplo, cuando vamos a hacer el menú y que me diga, no, yo quiero, pues eso, arroz y pollo, imaginaros todos los días, pues le tendremos que hacer entender que eso no es una dieta adecuada y que hay que introducir algún otro alimento. ¿Cuál quieres introducir? Venga, cada día uno. Y de esa manera, como lo ha elegido, aquello que él o ella utiliza en nuestra contra, lo vamos a hacer nosotros. Como tú has elegido el menú de hoy, te lo tienes que comer. ¿Por qué? Me has dicho tú que esto era lo que querías el lunes. Estamos ahí manipulando un poco a nuestros hijos, bueno, manipulando de buena manera, porque el principal problema que existe en estos niños que de pequeños son comedores tan selectivos es que pueda desarrollar a largo plazo en la adolescencia o incluso en la edad adulta un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cuándo deberíamos preocuparnos realmente? Bueno, la primera causa de preocupación suele ser el peso y la talla, evidentemente, algo que nos preocupa a todos los padres, que estén, porque son niños muy delgados y que crecen menos, más despacio que sus compañeros que comen bien, evidentemente. Pero realmente deberíamos preocuparnos si aparecen náuseas, vómitos, si deja de comer, es decir, no solo no come esos 2 o 3 bocados, sino que rechaza totalmente el plato y no come absolutamente nada en alguna ingesta. Si aparecen dificultades para tragar, porque podría ser reflejo de alguna bien o una disfagia, que una dificultad para tragar, o síntomas de vómitos provocados, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, ahí sí podríamos empezar a sospechar de que ese comedor selectivo ha ido un poquito a más y está realizando conductas alteradas, vamos a decir de alguna manera también a nivel psicológico, y por eso deberíamos consultarlo con algún profesional. Así que espero que no tengáis comedores selectivos en casa, porque son un quebradero de cabeza para los padres. Hay que aprender a manejarlos también. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.